Bien, ya dejando al lado la parte económica y entrando más en el lado del gobierno, quisiéramos que nos compartieras acerca de cuál es la estructura del gobierno en Irán. ¿Cómo se maneja la parte de los de arriba? O sea, ¿hay una cierta pirámide o siempre se maneja todo con los que hablábamos ahorita, los ayatolas? Yo tengo entendido que hay un Sanedrín de ayatolas. Y ese Sanedrín de ayatolas son los que, a través de una relativa democracia, hay una influencia, hay una injerencia cercana, proponen obviamente a que haya alguien que los dirija. Eso está desde el principio de Estado. Pero la estructura, dentro de lo que yo conozco, es que hay una estructura no tan piramidal, sino más bien amarrada a un Sanedrín que, digamos, que representaría el gobierno. Pero el gobierno está delegado en alguien que en este momento no recuerdo el apellido de este, es parecido al de Mubarak, parecido al que salió de Egipto. El nombre es Mahmoud. Mahmoud, exacto. Mahmoud, pero el apellido, sí. Parecido al de Egipto. Todos tienen el mismo nombre porque son islámicos. Entonces, a partir de ahí él toma las decisiones, pero son preconsultas o sea, existe y no existe autonomía. La autonomía está amarrada a los intereses porque es que los ayatolas son los intereses del pueblo, y los intereses del pueblo son los intereses de la nación, que se amarran a unas directrices que genera este señor Mahmoud, que prácticamente define esa posición. Bien, al tener ya el conocimiento, o sea, casi exacto, que nos comentas acerca de que el gobierno es coordinado y principalmente por los ayatolas, de un momento dado se puede dar un cambio de gobierno, ¿sí? A un gobierno más democrático, ¿sí? ¿De qué manera se podría asumir este cambio? ¿Qué afectaría en el área social, cultural, económica del país? Bueno, yo sería un poco más receptivo y cauteloso en esa parte. Digamos que Irán no va a hacer un cambio a una democracia. Hay factores monoteístas que influyen profundamente en un proceso religioso, y la gente defiende su cultura fundamental en la religión. ¿Cuáles son esos factores? Digamos, la defensa de sí mismo, el Dios, prácticamente el Buda, nos dije, existe, la vida no está en esta tierra, sino en el más allá. Por eso existe un poco de inmolaciones y cosas que se cometen. Pero también tiene problemas con Afganistán y otros países, pero que se apoyan y no se apoyan. Aquí hay un proceso complejo, beligerante, pero digamos que uno entra a acercarse al tema político. Para mí, yo creo que hay que hablar de factores religiosos y culturales. La cultura de Irán es una cultura atípica para nosotros, los de Occidente. Cuando usted me dice que se acerca a una democracia, pues yo sería más bien reservado de hablar de una democracia, porque son países que históricamente han influido y han impactado. Cuando estaba el Shah de Irán, que duró muchos años, él imponía y era un dictador, pero tuvo la resistencia del Ayatollah Khomeini, y obviamente después eso vino unos procesos de ajuste hasta que el tipo salió y murió en el exilio. Pero el punto de referencia es que yo no me atrevería a afirmar ni a comprometerme, decir que Irán puede acercarse porque tiene una pelea casada con Estados Unidos, y ellos no aceptan las posiciones globalizadas de Occidente. Es irreverente el proceso porque chocan más por factores culturales, políticos y religiosos. Bien. No es fácil. Bien, abarcando ya y cerrando la parte de gobierno y economía, me gustaría saber si dentro de tu conocimiento actualmente las mujeres tienen algún, puede decir, voto o algún nombramiento. Son sociedades machistas que sí. Creen que las mujeres utilicen solamente la burka. Pero no hay... No, hay en lo que yo conozco y leí un poco sobre eso, es que hay unas pretensiones, pero usted sabe que las mujeres por adulterio, infidelidad, son apedreadas. Sí. Es
una forma salvaje, totalmente milenaria, que choca contra en un siglo XXI que es totalmente, aparentemente, ahí esos más involucionados, o nosotros podemos ser los involucionados, no sé cómo catalogarse ahí. Pero desde el ángulo hay unas, digamos que hay unas posiciones, sobre todo de mujeres que están en el CIDE, que han escrito sobre la posibilidad que la mujer tenga el derecho al voto. Desafortunadamente, bajo los principios religiosos, el principio del derecho y la dirección está en cabeza del hombre, no tanto la mujer. Son países más fanatizados en principios poco ortodoxos, pero están muy sesgados al principio de que la mujer no tenga ese derecho. No consideran a la mujer como sucede en América Latina, con los derechos suficientes para poder tomar decisiones. No la consideran como un ser desarrollado, o sea, es la posición de ellos. Y hay posiciones, la mujer allá es un género que prácticamente lo que se sabe es hacer caso. Allá no pueden rebelarse, o sea, es una sociedad machista a ultranza, que finalmente no es fácil de cambiar porque hay factores culturales históricos, religiosos. Digo yo que cuando usted lee algo del Corán y demás, pues se da cuenta que el hecho de estar rezando todo el día, cuando se reúnen hombres y mujeres, cómo se toman los niños y demás, tienen su propia cultura. Entonces yo diría que puede que en un futuro, cuando cambien de pronto el pensamiento de los ayatolas, pero tiene que cambiar también los elementos donde está la norma que está en su religión, porque el problema religioso es monoteísta. El conflicto en Medio Oriente, según yo no soy fanático de la religión, está fundamentado en que en un futuro todo lo que está pasando está pronosticado que se da por el monoteísmo en el mundo. Los conflictos, judaísmo, cristianismo e islamismo. Y con lo de Egipto, el islamismo va a coger mucha fuerza, va a generar un efecto dominó, sí, como fuerza religiosa y como fuerza política. Ok. ¿Cuál creo, si tiene el conocimiento, cuál es la posición del gobierno musulmán frente a la lucha de la Franja de Gaza? Son totalmente... La Franja de Gaza es un espacio territorial que se define como un punto estratégico de recursos y de supervivencia por el agua futura. No solamente franja por franja, sino porque también derivan el sustento de recurso hídrico y también de alimentos futuros. Pero esta Franja de Gaza vino después de la guerra del Medio Oriente, de los 7 días con Israel, y obviamente cuando se triplicó el precio del petróleo. El Islam, en Medio Oriente hay más musulmanes y ha crecido mucha fuerza. Luego ellos no son ajenos a apoyar el islamismo, que están en contra de los judíos, de los israelitas. Entonces el conflicto es que ellos, con Jordán y junto con esta caída de Mubarak en Egipto, pues por el contrario, detrás de este proceso en Egipto, como pasa también en Franja de Gaza, en los países que son islámicos, que tienen influencia religiosa, pues hay una defensa también implícita de la Franja de Gaza, porque ahí se tejen muchos intereses bélicos, sobre todo para rescatar lo que ellos consideran que históricamente es de ellos. Pero los israelitas, como pueblo de Dios que se llama, también reclaman ese derecho. Bien, Luis Alfonso. Para terminar, cuéntanos si la estructura cultural, al pasar los años, ha venido variando o siempre se ha mantenido igual, el área del machismo, el área más que todo el machismo y de la religión. Cuéntanos acerca de si has visto variaciones. Yo no he vivido allá para poder decir si ha cambiado, o sea, sería atrevido decir, no, eso cambia, es una barraquera, no. En lo que uno percibe y lee, porque ir a ese medio no es fácil. Tratar de historiar unas vacaciones allá, pronto lo encierran allá, es una cultura compleja, empezando por el idioma, es muy difícil. Pero me parece a mí que, digamos, ¿en qué cambió? Que los ayatolas le legaron a este señor para que tomara las riendas del gobierno, digamos, y como eligieron en alguien para que no se vuelva un Hussein, un dictador que así es así, para que no se volviera un Mubarak. Pero si yo veo al principio en esas regiones, en esa parte del mundo geopolítico,
son muy conservadores en su tradición. O sea, hablar de que haya cambios, hay que mirar que la constitución política fundamental, el Corán y en su religión les permite hacerlo, como sucede también en América Latina. Aquí hay regiones del país, en el catolicismo, que se ha segmentado en sectas, que mantienen unas tradiciones y que no es fácil que los cambios. Yo le digo, vamos a montar el Islam, ha ido creciendo, el budismo y otros tipos de religiones. Pero yo le digo, bueno, a una región del país, por ejemplo, en algo que dijo un candidato presidencial, que eso en México ni en América Latina se puede decir, dijo que era totalmente ateo y que obviamente eso iría en contra. Usted decir eso en un país católico, sí, obviamente eso viola, eso prácticamente es ir en contra. Se tiró los votos, elecciones, todo. Eso pasa allá también, y allá son más fundamentalistas, son más sesgados a patrones amarrados. Entonces tratar de decir que han cambiado, yo soy prudente en decir que es mejor mirar qué ha pasado, porque allá la lucha es una lucha religiosa, hay un machismo amarrado, hay unos intereses, tiene unos ingresos del petróleo, pero es un pueblo que en alguna parte, que no es burócrata, como así, vive en condiciones un poco precarias. Miren nomás las construcciones, pero la gente es feliz porque piensa que el más allá es lo que les va a salvar, no lo que está acá. Aquí es un paso de la vida, la gente se inmola, todo tipo de asesinatos y demás. Se nota mucho la influencia histórica del pasado. Si usted se remonta y lee del libro de la historia, la Biblia, y lee libros históricos del mundo, digamos de diferentes ópticas, desde Israel, desde Estados Unidos, desde el mismo Irán, autores, cada uno focaliza sus factores históricos desde la óptica de ellos. Aquí tenemos una óptica, pero mientras usted no lleva la cultura, no lleva la religión, no puede inferir de que es un mundo raro, porque para ellos nosotros somos los raros. Para los iraníes, ellos son prácticamente, nosotros somos el diablo, como han dicho. Sí. Occidente es el diablo. Pero nosotros somos una sociedad consumista, catalogados así por razones, obviamente, que nos ven como desaforados. Ellos son más bien de otro pensamiento. Listo, Luis Alfonso.